Hola a todos, bienvenidos a Voces de la Mente, su canal de podcast favorito, en la que hablamos sobre información, opinión y recreación relacionado a la salud mental. ¡Saludan, voces! Hola. 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 Y en este segundo capítulo de esta segunda temporada del podcast de Voces de la Mente, vamos a empezar con un saludo a las voces que están mute. Un minuto de silencio. Para Miguel, Daniel, pero aplaudan, ¿qué están esperando? Miguel, Daniel, Gato, Ren y Don Gonzalo, que por ahora ya no están con nosotros, pero van a aparecer, esperamos, en la próxima ocasión. Y ahora, el tema que nos trae y nos reúne aquí, seriamente. Las experiencias de cada una de las voces que han ido al psicólogo. Como fue la experiencia, valga la redundancia. Si tenían miedo, qué idea tenían de ir al psicólogo, estigmas, prejuicios y cómo están ahora con su tratamiento. Micrófono abierto, 5 segundos o empiezo yo. 5, 4, 3. Mano levantada por allá. Hola, aquí Berry. Bueno, más o menos tenía experiencia con el psicólogo, una buena, una mala. Y siempre he tenido... al principio era como raro porque siempre te miran mal cuando vas al psicólogo, en especial cuando tienes cierta edad. Y he tenido algunos problemas a veces con los psicólogos, pero en general ahora como estoy, he estado bien, no he tenido ninguna queja ni nada. Ellos siempre como que me han intentado apoyar de cierta forma. Eso es bueno. ¿Y tú desde los cuántos años que vas al psicólogo? ¿Cuántas veces te ven por semana? Yo empecé al psicólogo a los 14 y el psicólogo me ve como una vez cada 2 semanas. Ya. ¿Y te sientes cómoda? Sí, me siento bastante cómoda, no he tenido ningún problema ni ninguna alteración, así que sí estoy bien. Ya, bien. Tenemos una buena experiencia en este caso, ¿verdad? ¿Alguien más de ustedes ha ido al psicólogo? ¿Les gusta? ¿Van obligados? ¿Creen que a veces están muy estancados en su tratamiento o han visto frutos? Yo hace más de 10 años que voy al psicólogo. Lo primero fue un estigma. Cuando yo dije a mi casa que iba a ir, fue como decir, oh, estás loca. Es lo primero. Psicólogo, psiquiatra, era, estás loca. Yo nunca lo tomé así. La experiencia ha sido buena. He tenido, si no mal me acuerdo, 2 o 3 en este tiempo de 10 años. Con la primera psicóloga no tuve un corte. No tuve... como decirme ella, ya sabes que te mejoraste o tú sabes que tienes que pasar a otra etapa. No fue así. Entonces no tuve un corte con ella. Entonces no sé de qué me sirvió ella en realidad. Ahora estoy con otro psicólogo. Bueno, ella me veía una vez a la semana. Y ahora estoy con un hombre psicólogo. Igual me ve una vez a la semana, me ve muy seguido y con él la verdad es que uno no sabe a qué va el psicólogo en realidad, porque uno va y se sienta, cuenta lo que le dice, ya, o sea, cómo fue tu día, o qué ha pasado, y tú cuentas lo que pasó, pero y él te escucha, te dice alguna opinión, pero no
no sé qué más hace. Es que eso me pasa, pero no sé qué más hace. Porque a lo más de dar una solución que me lo podría dar a lo mejor una otra persona, yo le cuento lo que pasa y me lo va a dar. No sé para qué sirve. Yo a lo mejor uno lee, los psicólogos sirven para tal y tal cosa, sobrellevar tu enfermedad y todo, pero la verdad es que en teoría no es tan así. A uno le cuesta verlo así, en teoría, porque a lo mejor sí lo hace, pero a uno le cuesta ver que hayan avances, porque uno igual de repente cae y no sabe cómo pararse, va al psicólogo, le cuenta, sales llorando y te veis más mal, te veis peor de lo que entraste y tenéis más ganas de llorar y al final decís, pucha, ¿a qué vengo? En mi casa me ven y me dicen, tú vayas a puro llorar. Entonces no me gusta que vaya al psicólogo porque tú vayas a puro llorar, eso es lo que dicen en mi casa. Y es verdad, voy a puro llorar. Pero yo me desahogo. A mí me hace bien llorar. Eso me hace bien desahogarme, en realidad en todo momento me hace bien llorar. Pero siendo bien honesta, no sé para qué sirve el psicólogo. Así como que no lo tengo muy claro. Por lo menos esa es mi experiencia. Parece que es algo que todos piensan porque varios se rieron. Berry, ¿nos quieres comentar algo? El psicólogo en cierta forma funciona en tema de que tú cuentes tus cosas y no es simplemente el hecho de que resuelva tu problema, el hecho de que una persona esté ahí, escuche lo que te pase y no te juzgue ya es una gran cosa. Porque tú podrías decirle tu problema a cualquier persona, pero vas a tener miradas, gestos, palabras. Puede ser. Y aparte, eso yo lo he reflexionado de que el psicólogo no te va a curar. El psicólogo no te va a decir, de esta mañana a toda tu vida no voy a estar mal. Eso es una mentira. Pero el psicólogo también te aporta en eso, en lo emocional. Pero tú también tienes que dar la parte de que también es un trabajo tuyo el estar bien. No siempre puedes dejarlo todo en un psicólogo. Pero esa es una reflexión. Sí, Es una reflexión que tú haces. Y si yo la hago también me hace mucho... Sí, me hace sentido. Pero la verdad es que... Y sí, es normal que a veces te sientas así porque yo también he tenido psicólogos que he salido llorando completamente y dices, ¿para qué fui? Es normal. Sí, pero es que yo siento que cualquier persona me puede escuchar y no me va a juzgar porque ahora lo he visto. Por lo menos aquí en el PRP yo lo he visto. Que tú puedes acercarte a cualquier persona y no te va a juzgar. Sí. ¿Cierto? Pero el psicólogo hace lo mismo. Pero tú dices, ya, tú tienes que poner de tu parte. Sí. Pero a lo mejor ahí es donde ayuda el psicólogo. Para yo poner de mi parte, porque eso cuesta. Sí, eso cuesta mucho. Cuesta mucho, pero la verdad es que tú, aparte de eso, ¿para qué sirve el psicólogo? ¿Sabes? Puede que no sirva para mucho, pero es mejor. No puede que sirva para mucha gente, pero para mucha otra gente es muy importante. Todos tienen diferentes puntos de vista. Para algunas personas es muy importante tener un psicólogo, para otras es loco, para otras no les importa, para qué ir. Pero en cierta razón el psicólogo puede que te sirva y no te sirva. Eso depende del punto de vista de las personas. Sí. No, si yo sigo yendo igual y lo voy a seguir haciendo, voy a seguir yendo todo, pero no tengo claro bien para qué me sirve. ¿Y sabéis qué? Ahora sí se lo voy a preguntar. Sí, es mejor preguntar. No, de hecho, si de verdad se lo voy a preguntar, pero yo voy a seguir yendo. Hay que preguntar. Yo he tenido como 10 psicólogos. Wow.
10 ¿Y para qué psicólogos han sirve? pasado en mi vida. ¿Alguno que haya influido mucho? Había una que me acuerdo, sí, que la que me daba risa y me daba rabia a la vez. Pues yo le decía, mire, me pasa esto, mira, oh, es verdad. Oye, decía, Oye, es que es igual, porque yo cuando tenía psiquiatra y le contaba algo y me decía, ya, pero ¿y cómo te hizo sentir? Pero explícame mejor, ¿y cómo lo vaya a hacer? Y me explicaba así, yo, señora, por favor, déjeme. Quiero ser feliz. Al final vengo a hablar con usted para puro llorar, eso no me sirve. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al psicólogo fue cuando me cambié de colegio, así que no sé qué tan bien me hizo el cambio De psicólogo, de colegio. Pero cuando empecé a ir al psicólogo ya como empezar tratamiento fue cuando tuve que retirarme de la universidad, que fui a un neurólogo. Y fue la neuróloga, porque era mujer, quien me dijo, te recomiendo ir a un psicólogo. Y yo, bueno. Mi papá quedó horrorizado. Si les soy honesta, mi papá tenía muchos estigmas y prejuicios acerca de lo malo que era ir al psicólogo y el por qué yo debería ir. Y al final me acuerdo que estuve rebotando, no sé, como que me decía, ya, un psicólogo no fue. Buscamos en otro lugar. Otro psicólogo tampoco atendió. Otro psicólogo cobraba muy caro y al final la gente que estaba ahí, profesionalismo, la gente que estaba ahí pelaba al psicólogo, como que no, es que esto no sirve para nada, que esto otro, y al final, ¿por qué están aquí? Así que al final con eso mi papá dijo, mejor vámonos. Y fue así como llegué a CESFAM, que ahí también me atendí con un psicólogo, y allá me derivaron a COSAM. Y me da risa porque la mayoría de los psicólogos, no sé si esto depende del psicólogo, pero al menos con los que yo tuve cita, así como que fue una cita de prueba como para conocerse, la típica. Uno anda llorando y te preguntan, o al menos a mí me pasó, te preguntan, te noto muy angustiada. Oye, noto que estás llorando, ¿por qué? Y tú como, wow, no lo sabía, Gracias por decirme. Pero hay algo que de verdad yo sí he notado en el psicólogo, que al final ellos están ahí para que tú te escuches a ti mismo. En lo personal, a mí me pasó esto con mi psicólogo, que también estuve con el tratamiento con él por mucho tiempo, que él era de, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, siéntate, cuéntame. Y tú eso tienes que hacer, tienes que contar lo que te pasa, y en base a cómo tú reaccionas, en mi caso, el psicólogo estaba anotando y decía, ya, noto que esto te afecta así, 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 sabes por qué, sabes qué te pasó. Y al final era todo como un proceso de conócete a ti misma, porque yo solamente puedo ayudarte a que te des cuenta de qué te pasa y que lo puedas expresar, porque yo, por ejemplo, no era de las personas que se solía enojar mucho. Yo no sabía cómo expresar el enojo, yo acostumbraba a llorar por todo, y al final fue él el que me dijo, mira, te pasa esto, puedes hacer esto. Y a diferencia de otras personas que nada más hablan, él me ofrecía ayuda con todo lo que me pasó, con CESFAM, con COSAM. Me decía, mira, aquí puedes ir, aquí también tienes, no sé, un terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga por el tema de los oídos. Entonces él se movió mucho conmigo. Y cuando me enteré que ya no está, fue como, ¡oh! ¡No! ¿Y cómo? Como, ¡boom! Lo cual se me hizo muy raro porque en lo personal yo considero que él era muy buen psicólogo por la cercanía que tenía con los pacientes, porque uno, tal y como dicen, confía en que tú le vas a decir algo y que no te va a juzgar, no como alguien que a lo mejor si te escucha decir eso, ¿qué? Llama carabinero. Entonces, en lo personal, el psicólogo a mí me sirvió para conocerme, para tomar herramientas, para moverme, para buscar opciones. Él también busca opciones para mí. No sé, que con este especialista tú puedes hacer esto, que acá tú puedes hacer esto, que la recomendación del medicamento él también me la dio, porque a veces el psiquiatra no estaba disponible, que creo que eso ya es algo que muchos acá sabrán. También se movilizaba con el tema de que en mi familia tenemos un asunto con una persona mayor con demencia, entonces
él también se movilizó mucho. Mira, acá en COSAM pueden hacer esto, voy a comunicarme con tu gestor terapéutico. Se movían mucho entre sí. Y yo encuentro, él me acuerdo que me decía que notaba el cambio, porque desde que yo llegué con él a hablar la primera vez, que también habló con mi familia en terapia familiar, no sé qué habrán hablado ahí, pero bueno, hubo un cambio. Él notó que había un cambio, que al final lo que yo tenía era normal, porque ya no era esa desesperación, impotencia, no era como yo llegué. Cosa divertida, porque ahora que estoy con esta nueva psicóloga, que tuve una cita con ella y me di cuenta que llevaba un calcetín de uno y otro de otro, yo dije, bueno, a lo mejor soy la única que se fija en los calcetines y tal vez se lo puso al revés. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? Y lo más chistoso es que al hablar con ella de lo mismo que hablé con el otro, me puse a llorar de una. O sea, es como retroceder todo un avance. El psicólogo anterior que yo tenía me dijo que yo ya estaba bien para estar sin psicólogo. Él me iba a dar de alta de psicología, no de lo demás. Y ahora que volví con esta psicóloga, parece que ella me dice que me va a ver una semana por medio. O sea que el proceso retrocedió un montón. Y en eso yo estoy de acuerdo con ustedes que dicen que llega un punto en el que uno siente que cae o que no avanza nada. Entonces, a lo mejor depende del psicólogo. Es como hablar con una persona y después cambiar a otra con la que tú ya no tienes esa confianza. Pero yo creo que igual tengo las herramientas. Tal vez si no hubiese estado con el otro psicólogo, ya no estaría acá, quién sabe, porque igual era muy, muy agradable, era como muy, no directo, pero sí te decía las cosas y te daba muchas alternativas, no solo contigo, sino con tu entorno. Así que yo en lo personal, a mí me sirvió y se lo agradezco mucho a él. Y de verdad me quedo con mucha risa porque la psicóloga con un calcetín de uno y otro de otro. Bueno, para la audiencia les quiero comentar que esta cita fue el día 21 de marzo, o 22 de marzo, por ahí. Viernes 22. Claro. Y ese día era el día de la concientización del síndrome de Down. Y para ese día la campaña que realizan es andar con un calcetín cambiado. ¿Cómo yo nunca me enteré? Eso lo hicieron en mi colegio. Sí, en los centros de salud o en los colegios. Sí, y no tenían ningún cartel afuera que dijese eso, Claro. mínimo para advertir, así como que uno ahí, quién se va. ya está ahí. Bueno, pero en su Era defensa, eso, ¿quién en se su- fija en los calcetines? Yo. Claro. Le tocó a la peor persona. Sí, bueno, pero era por la concientización, porque una de las dificultades de las personas con síndrome de Down es poder elegir como la Claro, la ropa adecuada a la condición climatológica. Y para no andar como con short en invierno, lo realizan así cambiándose los calcetines. Pero eso... Claramente, no voy a... Dicen, a ver, te apoyo, pero yo no me voy a andar jodiendo de frío afuera, con todo Claro. respeto. Claro, Algo cosas así. Sí. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? Bueno, para mí igual el psicólogo fue un apoyo emocional importante cuando empecé a ir. Me pasa que al principio igual estaba como reacia a ir al psicólogo o buscar ayuda terapéutica de cualquier tipo. No me agradaba la idea por los mismos prejuicios que existen como en la sociedad. Pero como decía, me rehusé mucho casi a seguir el tratamiento y llegó un momento en el que decidí entregarme al tratamiento y dejar que pasara. Por ejemplo, yo no podría, si yo viera hoy día las personas que me atendieron al principio, los primeros psicólogos o terapeutas, yo no los reconocería porque nunca fui capaz de mirarlos a la cara. Yo no miraba, yo bajaba la cabeza todo el tiempo. Entonces, cuando decidí como ya entregarme al tratamiento, ellos me entregaron igual varias herramientas terapéuticas con las que yo pude, no sé, calmar la ansiedad, empezar a tratar de insertarme ya en el grupo etario con mis compañeros o amigos. Y claro, igual he tenido como todo, yo creo, cambio de psicólogo y eso sí que se retrocede un poco al paso que uno va en el tratamiento, pero creo tener suerte de que me han tocado profesionales que han podido entenderme desde
todos los puntos de vista necesarios para poder ayudarme a que yo hoy día esté aquí hablando con ustedes, mirándolos a la cara. Y no sé, eso para mí ha sido súper importante. Creo que es importante y necesario que la gente deje de ver ir al psicólogo como algo malo, sino que como empezar a verlo como algo que sí puede servir o darle quizás una oportunidad a eso. Así que eso. Bien. Bueno, por esa sección eso sería todo. Agradecemos a las voces, bueno, agradezco a las voces, a mí también. Y vamos a estar preparándonos porque en el siguiente bloque, ya les habrán spoileado si es que estuvieron atentos al primer capítulo, tenemos una invitada muy especial para una entrevista. Tenemos muchas preguntas relacionadas con lo que es, cómo es y a qué se refiere la psicología. ¿Y quién mejor para responderlas que alguien que estudió y ejerce esa profesión? Les presentamos a la señora Sandra Jaimes Camacho, coordinadora y psicóloga del programa de rehabilitación psicosocial de COSAM Maipú. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ay, qué bueno, empecemos de una vez. Bueno, queremos saber dónde estudió psicología, cuánto se tardó, cómo es la carrera, si es que Ya. nos pudiese. Claro que sí. Yo estudié psicología en Colombia, en Bogotá, en una universidad que se llama la Universidad del Bosque. La carrera tiene una duración de 5 años. Yo me demoré un poquito más que eso, me demoré 5 años y medio. ¿Se perdió en el bosque? Me perdí textualmente en el bosque, sí. Casi no me encuentro, ¿verdad? ¿Y cómo es la carrera? Yo creo que es una carrera compleja. Realmente tiene que gustarle a uno porque implica un alto nivel de desgaste. Sobre todo eso. Tiene uno que estudiar mucho, leer harto más de lo que uno se cree y por lo menos en mi caso particular yo pensaba que no iba a tener estadística ni números y me encontré con 4 maravillosos semestres de matemáticas, de números, de estadística y luego llega la tesis y tenía que hacer análisis estadísticos, así que fue como Wow. Sorpresa. ¿en qué me metí? ¿A qué significa con desgaste? Lo que pasa es que cuando uno está estudiando, tiene como una idea diferente de lo que va a hacer luego de salir de la universidad. Y se genera como, de alguna forma, como una falsa realidad, por llamarlo de alguna manera. Y cuando uno atiende pacientes, cuando uno interactúa con las personas y las dificultades que padece, eso le va generando a uno consecuencias a nivel emocional. Uno se queda con esa carga. Vamos a preguntar eso más adelante. Chan, chan, chan. Imagino que cuando llegó a la carrera le describieron o le dieron una definición de lo que es psicología. Claro. Cuente. De hecho, yo decidí que quería estudiar psicología mucho antes en el colegio. Me gustaba, me encantaba lo que hacía la psicóloga por la que yo decidí estudiar. Y claro, cuando yo empecé, primero presenté entrevistas en varias universidades y en la que finalmente me quedé fue porque como la entrevista era en una mesa así como donde estamos ahora y habían hartas personas, entonces como que le decían todo lo maravilloso que uno podía hacer, que en el área laboral podía hacer esto, que en el área tal. Entonces era como que le vendían a uno la pomada. Una cara de la moneda. Y claro, era encantador ver todo lo que uno podía hacer y todos los roles en los que un psicólogo podía desempeñarse. Además de que al final, bueno, lo que pasa es que tradicionalmente se entiende que ir al psicólogo como que estar enfermo, pero yo puedo ir al psicólogo solamente porque quiero un consejo, o porque no sé manejar el estrés, o porque tengo alguna duda en relación a alguna situación particular de la vida, o por ejemplo cuando van pasando los periodos de evolución de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia y necesito como encontrar respuestas a mis preguntas.
Entonces ver como todo lo que uno puede hacer en esos procesos es maravilloso. Y claro, ahí ya, si ya a mí ya me gustaba y ya dije, pucha, como que, nada, esto es lo mío. Y si estuvieron atentos al primer bloque sabrán que esta información es muy útil. Sí. Siguiente pregunta. Y bueno, tratando de andar un poquito más en la profundidad de lo que es la psicología, nos gustaría saber si la psicología tiene áreas de especialización y de ser así, cuáles son estas áreas y de qué se encargan. Que hay muchas áreas, tantas como la vida misma. Hay psicología infantil, de adolescente, de dificultades específicas, por ejemplo, psicología o especialidad en neuropsicología o en terapia de pareja. Entonces, especialidades hay tantas como las necesidades del ser humano hay. ¿Y cuál es su especialidad? Yo me he especializado o he trabajado la mayor parte de mi vida en psicología comunitaria. ¿En qué consiste? El objetivo de la psicología comunitaria es ayudar a la persona a resolver como los retos o las dificultades que tiene en la interacción con el otro, en el medio ambiente en que se desarrolla. También existe bastante desconocimiento con respecto a lo que hace un psicólogo y lo que hace un psiquiatra. Claro. A ustedes de la experiencia, ¿qué es lo que cree que la hace diferente de la psicología con la psiquiatría? Ya, yo creo que una de las principales y creo que la más importante diferencia es que los psicólogos no medicamos, ¿ya? Nosotros no tenemos una licencia para medicar. El único que hace ese proceso es el médico y es porque en definitiva es una persona que ha estudiado alrededor de como 10 años antes de para poder entregar una evaluación, digamos, de las situaciones o de los signos que presenta la persona y allí dar una orientación en torno al tratamiento médico. Por el otro lado, el objetivo del psicólogo es más bien ayudar o orientar a la persona a encontrar como esas alternativas o esas respuestas a cómo enfrentar un problema o la circunstancia que está viviendo, ¿ya? Se cree que el psicólogo tiene la receta, pero definitivamente no la tenemos. También queríamos saber si a usted le ha tocado casos difíciles los cuales le han marcado o afectado emocional y mentalmente con su experiencia. Sí, claro que sí, muchos, en todos los momentos de mi vida laboral. Muchos, es que lo que pasa es que cuando uno trabaja con la otra persona no solamente ve la cara de la otra persona, uno percibe las emociones con las que llega y cuando ya uno porque al final cuando uno atiende a un paciente no lo atiende una vez y se va, sino que generalmente son procesos de 6, 8 y más sesiones. Entonces cuando ya uno ha atendido tantas veces a una persona es imposible no hacer un vínculo, ¿ya? Y cuando hay un vínculo, igual hay una preocupación por el otro, hay un interés por que se recupere, porque esté bien, porque adquiera esas habilidades que necesita. Más desgaste, como usted decía antes. Puede que sea que más desgaste, es como una sobrecarga. Finalmente, cuando por ejemplo yo recibo una persona que me está contando una historia, supongamos por ejemplo un duelo, la persona me manifiesta esa emoción que está sintiendo y de alguna forma yo me quedo con esa carga energética, pero no es por la propia persona, es por la situación que se desarrolla. Eso no es como evitable, siempre va a suceder. Claro, aunque uno haga como sus barreras para evitar la transferencia, siempre va a haber la vinculación o esa carga energética. Entonces al final requiere que uno también aplique alguna estrategia para no estar estresado todo el tiempo. También queríamos preguntarle algo que suena como chiste, pero como psicóloga, ¿usted también va al psicólogo? Sí. Y no solamente por los casos relacionados con el estrés o el agotamiento que me produce mi trabajo, sino por temas personales, ¿no? Es decir, un psicólogo puede ir al psicólogo siendo psicólogo y para descargarse como del estrés o para mejorar sus habilidades en torno a ciertas cosas. Incluso uno puede hacer un coaching, por ejemplo, que es como una intervención con una persona que es especializada en el área para mejorar habilidades en ciertas cosas. Pero Porque sí. es distinto verlo desde afuera que desde su propio... Claro. O a veces cuando
por ejemplo, se atienden casos complejos, por ejemplo, las personas que trabajan con situaciones de abuso, violencia, como estrategia de autocuidado, siempre acuden a un psicólogo de tal forma que puedan aprender a manejar esas emociones con las que uno interactúa. ¿Qué de su profesión? ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le gusta hacer? Chan, chan, chan. Sea sincero. Es que la verdad, como que hay muy pocas cosas que no me gustan hacer. Yo creo que lo que más me gusta es el poder interactuar con el otro y poder ayudar, el que, por ejemplo, sobre todo acá en PRP la labor del psicólogo es más versátil. Nosotros no hacemos psicoterapia, sino que hacemos intervenciones en diferentes necesidades o el acompañamiento en el proceso, pero no psicoterapia. Entonces yo creo que al final una de las cosas que para mí en este momento, sobre todo si me hubieran preguntado en otra época de mi vida, no sería la misma respuesta, pero en este momento es como las psicoterapias así largas, no son de las cosas que menos me gustan. Porque generan más agotamiento, porque requieren de que uno se esté actualizando, que se esté preocupando de mejorar sus habilidades para realmente ofrecerle un buen proceso a una persona. Porque lo que suele pasar es que yo tomo un paciente y, por ejemplo, pasan años y la persona sigue atendiéndose por la misma cosa. Cuando yo estoy haciendo un proceso psicológico, la idea no es quedarme para siempre en ese proceso, sino que las dificultades de hace un año probablemente ya no son las mismas y hoy evolucionaron y pueden ser diferentes, puede que ya no sea la misma, puede que ya no exista, pero no me puedo quedar siempre en el mismo motivo de consulta, tiene que haber una mutación. Entonces, creo que eso, el hacer psicoterapia así como larga, eterna, no va conmigo, por lo menos no ahora. ¿Qué es lo que hace el COSAM y el hospital? No necesariamente, no es un tema de instituciones, más bien del personal, del manejo de cada individuo, de cómo ese profesional decide llevar los procesos. Lo que queríamos saber. Porque lo que pasa es que en los centros no hay una directriz sobre cómo un clínico debe manejar la consulta. Es de la formación y sí, sobre todo eso, de la formación que recibe el psicólogo. Entonces hay psicólogos que hacen procesos que son mucho más tardados y la verdad que lo que se ha demostrado, por lo menos en la literatura, es que ahora los procesos tienen que ser más dinámicos, más cortos y uno tiene que ir abordando temas y cerrando, porque si no pasa que uno genera un apego negativo con el tratante. Y cuando la persona se va, porque nosotros no somos eternos en los trabajos, ya la persona no solamente tiene las dificultades que ya estaba abordando, sino que además ahora tiene un duelo porque no está su tratante. Sí, eso es verdad. Uf, buena psicóloga. Usted, cuéntenos, ¿cómo llegó aquí al PRP? ¿Y cuánto tiempo lleva? Yo llegué acá porque, no sé, por azar de la vida, yo llegué al COSAM en enero del 2018 y después me enteré que estaba esperando bebé y el programa en el que yo trabajaba no cubre las licencias de maternidad. Entonces me cambiaron de programa. Yo me fui a mi periodo de lactancia y todo, bueno, de postnatal. Y al regresar, ¿dónde ponemos a Sandra? Y apareció la posibilidad del PRP, que en ese momento no tenía psicólogo. Entonces yo ingresé acá en mayo del 2019 y desde esa época estoy acá. ¿Estábamos en pandemia? No, antes de pandemia, antes de estallido. Sí. Antes. Sí. O sea, alcanzó a llegar justo. Sí. Pero este lugar, cuando estuvimos en pandemia, fue COSAM. Atendían los psiquiatras, claro, pero no por la pandemia, sino por el incendio de COSAM. Ah, ya.
Sí. Eh, ¿Qué le motivó a estudiar psicología? Nos había comentado que había alguien por ahí involucrada. Sí. Yo estudié en un colegio en el que teníamos una psicóloga que era maravillosa. Yo creo que de las mejores psicólogas que yo he conocido. Y ella, cuando nosotros estábamos en los 2 últimos años del colegio, nos hacía una cosa que era como preparación para la universidad. Entonces ahí ella se sentaba y tenía con nosotros charlas en torno a lo que nos gustaba, por qué nos gustaban, cuáles eran nuestras habilidades, debilidades, etc. Y la verdad que yo encontraba fascinante todo lo que hacía, conocía personas, compañeros que estaban pasando por situaciones complejas y veía cómo ella resolvía, iba y hacía gestiones y movía por allí, por allá. Y al final eso me gustó. Siempre he tenido como la habilidad para escuchar a las otras personas. Entonces, esa como habilidad sumado a lo que esta profesora o esta psicóloga me demostró, me hacían ver que yo tenía, o que me gustaba eso, que me gustaba sentir que podía oír y apoyar a los otros, que podía dar orientaciones, que podía sentir que estaba ayudando a alguien más. Eso. Entonces, ¿qué dijo su familia cuando les comunicó que estudiaría psicología? Se empezó a reír. Mi mamá yo creo que claro, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron y son de la creencia de que uno debe estudiar lo que uno quiere, independientemente de lo que sea, de si da plata, si no da plata o lo que sea. Pero obviamente no toda la familia piensa lo mismo y era como que va a estudiar una carrera de locos. Pero porque hay mucho desconocimiento en torno a la salud mental. Eso. Señorita Sandra, ¿cómo reaccionaría usted si sus hijos le comunicasen que también quieren ser psicólogos? Hoy lo he pensado tanto, me dio el tic. Lo que les espera. Es que yo creo que igual mis hijos han vivido en ambientes comunitarios sobre todo la mayor, desde que nació. Y ellos han hecho de todo. Ya tienen vocación. Me han acompañado a los talleres, han ido a visitas conmigo, me han ayudado a hacer trámites, me han visto en una exposición. Entonces igual yo creo que puede que no les guste solamente la psicología, pero yo creo que sí les va a interesar mucho el trabajo social. Y bueno, si les gusta, tendrán que estudiarla nomás y la mamá va a estar ahí ayudándolos. El apoyo. ¿Y qué opina usted sobre los estigmas y prejuicios que la gente tiene sobre atenderse con un psicólogo? Es que los estigmas son creados por 2 cosas. Uno, por el desconocimiento de lo que hace el psicólogo, o bueno, digamos que 3 cosas. 2, por el boca a boca, porque si a mí me fue mal, entonces yo le cuento a Pepito, y Pepita le cuenta a Juanito, y Juanito le cuenta al otro, y así se da una mala referencia en torno a un profesional, no a la profesión. Entonces, y el otro tema es que uno cree que la persona le va a entregar soluciones. Es decir, si yo voy porque, por ejemplo, no puedo dormir, uno cree que la persona le va a ir a dar una receta para que vaya y duerma esa noche. Pero la verdad que la situación es otra. Y cuando yo voy como tan inflexible en torno a buscar una solución así de papel, me topo con que eso no es lo mío y genera como molestia o frustración en las personas. Entonces, claro, yo creo que como mi invitación es a darse una oportunidad de conocer a más de un psicólogo, de quizá también vivir una experiencia que puede que no siempre sea buena o no siempre sea mala, pero vivirla
y sacar sus propias conclusiones en torno a eso, no a lo que otros me digan. Está bueno saberlo. Y ante esos casos de que rechazan la atención psicológica, como los que van obligados ¿le ha tocado alguno de esos casos? ¿Cómo ha lidiado con ellos? Yo creo que además de esa pregunta es importante considerar que la consulta de psicología es voluntaria. Cuando yo voy al psicólogo es porque yo tengo un motivo de consultas. Yo identifico algo que necesito ser atendida, ¿ya? Yo no puedo llevar, por ejemplo, a mi hija al psicólogo porque yo creo que lo necesita, porque puede ser que la persona capaz que enganche con el psicólogo y le vaya bien, pero también puede ser que rechace. Y cuando la persona rechaza la atención, no se le puede obligar o presionar para que se quede. Quizá podríamos conversar y presentarle como lo que yo le puedo orientar, pero obligarla a que haga un proceso, no. Pero hay psicólogos que dan, se dan como un periodo de tiempo, como que ellos saben que pasa algo, pero se dan como un periodo de tiempo para que esa persona o un infante, porque debe ser un niño, le cuente. Claro, es que es un tema que pasa sobre todo con los niños, que acuden porque la mamá nota que está muy hiperactivo o que le va mal en el colegio, la profesora le dijo que lo llevara, pero el niño no identifica que algo mal esté. Entonces ahí es diferente, porque el rol del psicólogo no es sentarse a preguntarle cuál es el problema que está sucediendo, sino a través del juego, de la conversación, de la lúdica, poder identificar cuáles son las dificultades que tiene y sugerirle al adulto estrategias para que este niño aborde las dificultades. Y por último, ¿qué consejo le daría a la gente que quiera estudiar psicología? Uy, No entrenar. No lo haga nada. ¿Qué consejo le daría? Yo creo que, bueno, que si definitivamente es algo que le apasiona, que lo haga, que tenga claro que cuando uno entra a la universidad, uno es una persona, la carrera lo cambia y no se debe uno cerrar como a experimentar todas las posibilidades que ofrece la psicología, porque al final es allí donde hay mayor aprendizaje de habilidades y además de eso lo que le permite a uno tener un panorama de realmente cuáles son las áreas que a uno más le gusta, porque también es definitivo que hay áreas en las que uno no quisiera trabajar, ¿ya? Por lo mismo, por lo complejo de las temáticas o por lo difícil de los procesos, o porque finalmente uno no está preparado para asumir todos los procesos. Por ejemplo, yo no podría, no sé, digamos, no estaría tan capacitada, pasa por ejemplo con psicólogos que están pasando por un proceso de duelo y quizá pueden hacer mayor transferencia cuando atienden a una persona que está por un proceso de duelo, ¿no? Entonces quizá en paralelo junto con lo que yo estoy tratándome como profesional, podría atender a la persona, pero de lo contrario sería difícil porque al final uno le transfiere todas las emociones negativas que uno está viviendo. ¿Ya? Eso. Se den la oportunidad de experimentar, de vivir, de aprender, de conocer, porque ahí es donde está el aprendizaje. Eso. Lindo mensaje. Ay, yo me las voy a dar de patera. Yo le quería dar las gracias porque como psicóloga lo ha hecho excelente, por lo menos en mi caso. Muchas gracias. Así que yo me siento muy acogida con usted y por todo acá en el PRP yo siempre he dicho, pero yo le doy las gracias infinitas porque la verdad es que ahora yo sí encuentro un cambio en mí y no lo había encontrado. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que es por todos mis compañeros, por mí, pero por mí. Gracias. Se agradece, pero yo, como la frase de José, nosotros ponemos el 1% y ustedes ponen el 99%. Nosotros somos una guía, un consejero, un apoyo, pero el trabajo grueso, fuerte, lo hacen ustedes. O sea que todas las caídas, las lágrimas, las tristezas no han sido en vano y les van a ayudar a ser unas personas mejores en el futuro. Pero ese 1% a nosotros nos ayuda a Claro, pararnos. sí. Ese Claro que 1% me hace levantar. Así Así es. que gracias.
A ti, gracias. Ay, qué lindo. Un aplauso, sí. Sí. Hermoso. Yo voy a agradecer por otra cosa y es por su tiempo, por haber estado aquí respondiendo nuestras preguntas. Esperamos que a los oyentes esta instancia, se me había olvidado la palabra, les haya resultado enriquecedora y que si tienen dudas, no duden en dejarlo en los comentarios porque a lo mejor y la invitamos para una próxima sesión. Obvio. Entonces, voces, nos despedimos. Señora Sandra también Chao, se incluye. gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.